En este capítulo vamos a tratar de la llegada de Europa a América, los precedentes, los 4 viajes de Colón y el Tratado de Tordesillas, que dividió el mundo en 2 partes, la mitad para España y la mitad para Portugal. Recordemos que en el siglo XV hubo un auge del comercio entre Oriente y Occidente. Se importaban especias, sedas, telas y artículos de lujo, y por otro lado se exportaban armas, tejidos y alimentos usuales. Este intercambio comercial quedó cortado en 1453 porque el Imperio Otomano conquistó Constantinopla y suspendió el comercio de Europa con Asia a través de Oriente Próximo. ¿Qué pasó? Pues que Europa tuvo que buscarse nuevas rutas, en especial Castilla y Portugal, que estaban en el extremo suroccidental de la península de Europa, concretamente la península ibérica, para así poder llegar a la India, el sureste asiático y China. Además, todo esto estuvo unido a una serie de avances tecnológicos en navegación. Se inventó para orientarse en el mar, por ejemplo, la brújula, el astrolabio o el portulano, y se mejoraron las embarcaciones. Especialmente se perfeccionó la carabela, que era una embarcación que realizaba las rutas oceánicas. En el mapa podemos verlo muy claro. Cae Constantinopla en manos otomanas y toda esta zona, que es la zona tradicional, las rutas tradicionales para el comercio de las especias y de la seda, queda totalmente bloqueada. Por tanto, Occidente tiene que ir a toda esta zona de aquí, a China, donde está la seda, y a la zona de las especias, en el sureste asiático. La única solución que le queda es buscar una nueva ruta, sobre todo bordeando el continente africano, y esto es lo que hizo en principio Portugal. Los inventos que se mejoraron fueron el astrolabio, que determinaba la posición y la altura de las estrellas sobre el cielo, para poder orientarse mucho mejor, la brújula también, que indicaba el norte magnético terrestre, y el portulano, que eran mapas de puertos y de mares que hicieron posible el uso de la brújula. Se ponía la brújula encima y se orientaban. Estos 3 inventos fueron fundamentales para modernizar la navegación de la época. Y la otra gran mejora fue en las embarcaciones, concretamente se creó lo que es la carabela. La carabela era una embarcación ligera, alta y larga, hasta 30 metros de alto, muy estrecha, de aparejo redondo o latino y con 3 mástiles, sobre una sola cubierta y elevado castillo de popa que navegaba a unos 8 nudos, es decir, unos 15 km por hora, que para la época estaba muy bien. La carabela transportaba muchas mercancías, permitiendo alimentar a la tripulación durante largas travesías sin tener que repostar. Y sobre todo no necesitaba remeros. ¿Por qué? Porque aumentó la superficie y el número de velas. En la imagen podemos verla, los 3 mástiles para tener más velas, el primero, el segundo y el tercero, las bodegas que eran de gran tamaño, permitiendo almacenar mercancía y alimentos para la tripulación, la vela triangular, que la utilizaban para maniobrar y estaba sobre el mástil, sobre el castillo de popa, que estaba también más alto, y las velas cuadradas, que eran para navegar a mayor velocidad. Bueno, pues Portugal fue el pionero. ¿Qué es lo que hizo? Lo primero que hizo fue establecer enclaves en la costa africana hasta llegar a la India para poder repostar. Así navegaban todo el continente africano. En 1487 Bartolomé Díaz llegó a lo que es al Cabo de Buena Esperanza y en 1498, 6 años después del descubrimiento de América, Vasco de Gama llegó a la India, a lo que son las rutas de las especias. Y con esta ruta, Portugal lo que hizo fue monopolizar el comercio con Oriente. Colón era una persona ambiciosa, era de origen genovés y quería vender otro producto. Su producto era que, circunnavegando la Tierra, llegaría hasta Zipango, la actual Japón, por otra ruta diferente a la que tenían los portugueses. Todo se basaba en que, según él, la Tierra tenía una circunferencia de 29.000 kilómetros cuando realmente tenía 40.000. Se equivocó bastante. Lo primero que hizo fue ofrecer su proyecto a Juan de Portugal, pero este lo rechazó. Evidentemente ya circunnavegaba lo que es el continente africano, ¿para qué tenía que embarcarse en un nuevo proyecto que le costaría mucho dinero?
Y bueno, pues dice, si no puedo con él, se lo ofrezco al otro, a los reyes católicos, que estos, para luchar contra el monopolio portugués, creyeron en el proyecto y lo financiaron en 1492. A esto se le conoce como las capitulaciones de Santa Fe, que fue una firma entre ambas partes, entre Colón y los reyes católicos, por las que Colón obtenía el 10% de las riquezas que consiguiera y recibiría los títulos de almirante de la mar Océana y de virrey de todos los territorios conquistados, vamos, casi nada. En Huelva montó la expedición, que estaba compuesta por una nao, la Santa María, y 2 carabelas, la Pinta y la Niña, en total 105 hombres y los suministros para un viaje. Y después de 2 meses de travesía, llegó a América el 12 del 10 de 1492 a la isla de Guanaraní, en las Bahamas, y la bautizó como San Salvador. Colón murió en Valladolid sin saber siquiera que había arribado a un nuevo continente. Él se pensaba que eran realmente las Indias, que había llegado a las Indias y había circunnavegado todo el globo terráqueo. A veces grandes errores conllevan grandes inventos o grandes descubrimientos. En este caso, el error de Colón permitió descubrir América. Todo empezó en Grecia. El pensador Eratóstenes, en el siglo III a.C., creía que la Tierra era redonda y estimó su circunferencia en 38.000 kilómetros, cuando en realidad tenía 40.000, se equivocó por 2.000 kilómetros, que para la época era todo un acierto. Hay un mito que se piensa que la Tierra, la Tierra era plana. No, sabían que era redonda. Lo que pasa es que se equivocaron. Concretamente, Colón, después de toda una serie de evolución desde la Grecia hasta la Edad Media, pasó ya que la circunferencia fue reduciéndose por errores de traducción o cualquier otro tipo. En este caso, Toscanelli, que fue un matemático florentino, autor de numerosos portulanos, creía que entre Lisboa y Cipango había solamente un océano y no existía ningún continente. Y, por error de cálculo, dijo que la circunferencia era de 29.000 kilómetros. Bueno, pues Cristóbal Colón se basó en Toscanelli, cogió esos cálculos erróneos y creyó que entre Canarias y Japón había solo 4.500 kilómetros, cuando en realidad había 20.000 y además un continente por medio. Y esto hizo que, creyendo que estaba en lo cierto, se equivocase y pudiese descubrir América. Estos son los 4 viajes que hizo Colón. El primer viaje, que fue en 1492, utilizó 105 hombres, 3 barcos y llegó a las Bahamas, exploraron lo que es la isla de la Española y después de 3 meses regresaron a la península, concretamente al puerto de Barcelona, donde estaban esperándole los reyes católicos. El segundo viaje, un año después, con ya 1.200 hombres y 17 barcos, el objetivo era explorar y colonizar y predicar la fe católica por los territorios descubiertos, y creó la primera colonia comercial en América. En 1498 hizo un tercer viaje, llegó por primera vez a tierra continental, al continente propiamente dicho, porque antes hasta esa época solo había llegado a las islas, y descubrió la desembocadura del río Orinoco. Además, sofocó una sublevación de los marinos que se quedaron en América durante el segundo viaje. Hubo demasiados años entre el segundo y el tercer viaje y estaban ya desesperados los pobres. Y en el cuarto viaje, y el último que hizo, en 1502, exploró el Caribe y las tierras de América Central. ¿Y cómo eran las relaciones con los indígenas? Bueno, pues hay que decir que lo que ocurrió fue inevitable, pero cómo ocurrió sí que se podía haber evitado realmente. Estamos hablando de que, según los hábitos de esta época, los europeos se regían por las posibilidades de conquistar nuevas tierras para el reino al que representaban, en este caso la corona de Castilla. Y al pensar que estaban en Asia, lo primero que hicieron fue tomar posiciones militares defensivas y entablar contacto con algún rey de la zona. Pero no encontraron nada parecido ni oposición militar alguna, y pronto se dieron cuenta de que tenían una gran superioridad armamentística sobre los indígenas. Recordemos que precisamente en la zona del Caribe vivían en la prehistoria. Poco a poco, al cabo del tiempo, se mentalizaron de que la conquista del nuevo territorio sería mucho más fácil de lo que pensaban. Y estos hechos quedaron plasmados en los comunicados que enviaban a los monarcas. Por tanto, se dieron cuenta de que sería muy fácil conquistar todas las zonas que habían descubierto,
y, como hemos dicho aquí un poquito antes, era inevitable lo que ocurrió, pero se podía haber hecho de otra forma. Vamos a ver cómo estaba América en tiempos de Colón. Había dos grandes civilizaciones, la azteca en América Central y los incas en Sudamérica. Luego también teníamos a la maya, que estuvo extinta a final del siglo X en América Central, aunque ya estaba muy debilitada. Todas ellas conocían la agricultura y la escritura, es decir, que estaban muy avanzadas e hicieron grandes obras arquitectónicas y vivían en ciudades, pero a nivel militar eran mucho más débiles que los conquistadores europeos. Además, lo paradójico es que no descubrieron ni el hierro ni la rueda. Por tanto, militarmente, recordemos, estaban más atrasados, aunque culturalmente no. Luego el resto del continente eran pueblos nómadas o seminómadas en las que muchos no conocían ni la agricultura. Y precisamente Colón, donde llegó, fue a las islas del Caribe, donde eran pueblos, dijéramos, con una agricultura muy básica y evidentemente militarmente eran muy débiles. A todos estos descubrimientos de Colón, los portugueses no estuvieron ajenos y tuvo recelo de los logros castellanos. Para evitar los conflictos entre España y Portugal, mejor dicho Castilla y Portugal, se firmó lo que se conoce como el Tratado de Tordesillas, 2 años después del descubrimiento de América, en 1494. Mediante este tratado se estableció un reparto de las zonas de navegación y conquista del Océano Atlántico y del Nuevo Mundo mediante una línea situada al 370 leguas al oeste de las islas del Cabo Verde. Los beneficios eran mutuos. Por un lado, Portugal se aseguraba de que los castellanos no interferían en su ruta del Cabo de Buena Esperanza hacia la India. Y por otro lado, Castilla conseguía la no injerencia de los portugueses en las recientemente descubiertas Antillas, es decir, que ambos se beneficiaran con este tratado. Esta es la línea precisamente que dividía el mundo en dos partes. La oriental sería para Portugal y la occidental para Castilla. Hemos visto hace poco que murió Colón creyendo realmente que había llegado a las Indias. ¿Y cómo se tomó conciencia de que era un nuevo continente? Bueno, pues después del cuarto viaje de Colón, muchos marinos, además de él, exploraron el continente, por el norte, por el sur, por todos lados. Uno de ellos fue Vasco Núñez de Balboa, que descubrió un gran mar sereno que llamó Mar del Sur. Era el Océano Pacífico. Y poco a poco, después de varios viajes de otros y descubrimientos de otros navegantes, se tomó conciencia de que entre Asia y Europa había un nuevo y vasto continente. ¿Y por qué se le da el nombre de América? Pues por una razón muy sencilla. Todo parte del cosmógrafo lorenés Martin Waldseemüller, en su obra Cosmografía, que bautizó Americi Terra o América, al Nuevo Mundo. ¿Por qué? Lo hizo en honor a Américo Vespucio, que fue el primer navegante que se dio cuenta de que las tierras descubiertas por Cristóbal Colón no pertenecían a las Indias, sino que eran un nuevo continente. Por eso América se llama América en honor a Américo Vespucio. En España, aún así, se siguió empleando la denominación de Indias Occidentales, y los geógrafos empezaron a emplear ese nombre de América a partir sobre todo de 1538. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.